Estamos con la ingeniera María Eva Kusovitsi, que está de candidata a primera legisladora aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y con ella queríamos conversar, bueno, para que nos cuente esto de la alianza que han logrado desde lo que fue el año pasado, que se presentaron por primera vez como el movimiento, y hoy han hecho una alianza que se llama Confluencia para la Igualdad y la Soberanía. Bueno, ¿cómo te va, María Eva? Felicitaciones. Digo porque me parece que es muy grato y muy aliciente que en la Ciudad de Buenos Aires surjan nuevas propuestas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Bueno, una alegría poder conversar con ustedes y una alegría también haber podido presentar a Confluencia en la ciudad de Buenos Aires, un espacio que integramos diferentes fuerzas políticas luego de un recorrido interesante. Este espacio lo integra el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Unidad Popular, Soberanos, Izquierda Popular, Patria de Iguales. También lo integran compañeras y compañeros que vienen, ¿no?, de diferentes experiencias asamblearias en la ciudad de Buenos Aires. Lo integra también este espacio Verde al Sur, que es un espacio político muy vinculado a las cuestiones ambientales, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Así que lo integra el PC. Así que estoy muy contenta de poder ser parte de esta alianza y tener la enorme responsabilidad de, bueno, de ser la candidata, una de las candidatas de ese espacio. Tiene que ver con una búsqueda que hace mucho tiempo, al menos desde el movimiento y desde Unidad Popular, nos venimos dando, una búsqueda de poder disputar la ciudad de Buenos Aires para recuperar la ciudad de Buenos Aires para quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires. Así que si bien en la elección pasada hicimos nuestra primera experiencia presentándonos solos, con una plataforma muy interesante para la ciudad, hemos podido ampliar este espacio y hoy somos muchas más fuerzas políticas las que entendemos que tenemos que recuperar la ciudad proponiendo algo totalmente distinto. Es decir, que quienes hace casi 20 años vienen gobernando, cogobernando y siendo opositores a este modelo que solamente ha aumentado la desigualdad y la precariedad, no van a poder resolver los problemas cotidianos que tenemos las porteñas y los porteños. Por eso es que necesitamos de una nueva fuerza política en la ciudad de Buenos Sí, Aires, que además lleve en primera persona las voces de quienes cotidianamente luchan desde su lugar de trabajo, defendiendo el espacio público, quienes luchan además para justamente poder resolver la emergencia habitacional, la emergencia ambiental, la emergencia urbanística. María Eva, vos, como comentaste y como bueno, ya parecería que no, pero fue el año pasado, ¿no? Las elecciones donde como encuentro el movimiento se presentó con un programa inédito en el sentido de que no tenía el verso de la mayoría de los partidos políticos que después no dicen nada. En este caso, todas esas propuestas, esas consignas, se siguen ratificando, se han podido incorporar otras. Digo porque para tratar de justamente que no termine siendo o que la ciudadanía de Buenos Aires no interprete otro más con el mismo verso, ¿no? Digo, yo soy duro, pero digo, lo digo así porque es lo que muchos pueden pedir, pensar. Sí, 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 me parece que es muy acertada tu pregunta. Yo creo que hay dos cuestiones importantes, ¿no? En primer lugar, que quienes nos trajeron hasta acá no van a poder resolver la emergencia que transita la ciudad de Buenos Aires, como te contaba recién, en términos habitacionales, ambientales, urbanísticos.
quienes nos trajeron hasta acá son responsables y corresponsables de una lógica saqueadora que hoy tiene a la ciudad de Buenos Aires, no solamente en emergencia habitacional, ambiental y urbanística, sino también en emergencia social. Retroceso brutal de la clase media, aumento de la pobreza, y la falta de resolución de cuestiones básicas en la ciudad, como garantizar en el distrito más rico del país, con un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona, el acceso al agua potable a todos sus habitantes. La verdad es que quienes nos trajeron hasta acá no están en capacidad de poder plantearnos una alternativa. Y cuando hablo de quienes nos trajeron hasta acá, insisto con esta idea. Hablo de quienes gestionaron y gestionan hace 20 años la ciudad, quienes cogobernaron junto con ellos esta ciudad durante casi 2 décadas, y también un sector de la oposición que cumplió un rol muy cómodo en ese aspecto. Quienes integramos estas fuerzas políticas, la verdad, somos luchadoras y luchadores de las diferentes causas de la ciudad de Buenos Aires. No hemos sido parte de la institucionalidad de la ciudad de Buenos Aires, y ahí creo que hay una novedad, ¿no? Eso en primer lugar. Por eso hablo de una nueva fuerza. Y en segundo lugar, sin duda, tenemos una plataforma distinta. Tenemos una plataforma distinta y tenemos además una lógica distinta de construcción política. Y eso yo creo que es lo que nos diferencia claramente. Quienes integramos el espacio de confluencia, creemos en la democracia participativa. Quienes integramos el espacio de confluencia, creemos que quienes habitamos la ciudad, que somos quienes vivimos, quienes trabajamos en la ciudad, quienes estudiamos en la ciudad, quienes visitamos la ciudad, tenemos que ser protagonistas de cómo queremos vivir. Y la verdad es que lo que venimos viendo hace casi 2 décadas en la ciudad de Buenos Aires es que en la legislatura lo que hay es un contubernio. Ahí lo que tenemos es una gran caja de negocios, ¿no? En donde la mayoría, no digo todos, lo que hacen es repartírsela. Nosotros tenemos una propuesta concreta para la ciudad, pero además venimos a proponer una nueva forma de hacer política en la ciudad. Y lo que venimos a proponer es que podamos en primera persona, ¿no?, poner nuestras voces y poder además construir nuestra propia representación. Es que las voces que lleguen a la legislatura sean las voces de quienes habitan la ciudad y cotidianamente padecen, ¿no?, los problemas vinculados a la falta de transporte público adecuado y accesible, la falta de acceso a la vivienda, la falta de espacios públicos de calidad, la falta, ¿sí?, de propuestas educativas para nuestros pibes, etcétera. Nosotros tenemos en nuestra plataforma un acuerdo urbano, el acuerdo urbano con el que hace 2 años llevamos adelante la campaña, que por supuesto lo hemos actualizado y vamos a lanzarlo seguramente en las próximas semanas, es decir, un nuevo acuerdo urbano que tiene que ver con una propuesta para educación, para salud, para la mejora del espacio público, para el tema de la basura, para el tema de la democracia participativa, que para nosotros es clave. La verdad es que no es posible que cada 2 años votemos y que eso implique un cheque en blanco. Yo estoy segura que quienes votaron en la ciudad de Buenos Aires otras propuestas, no votaron, por ejemplo, legisladores que terminen blanqueando el acuerdo con el fondo. Yo estoy segura que muchos de quienes votaron otras propuestas no votaron cambiar las reglas del juego a días de cerrar la alianza respecto a cómo vamos a elegir las porteñas y los porteños a nuestros legisladores. Estoy segura que quienes votaron otras propuestas votaron ponerle fin al código urbanístico y no votaron que una parte de la oposición se abstenga de manera un poco haciéndose la distraída para garantizarle al PRO y sus aliados modificar el código urbanístico para hacer más y más negocios inmobiliarios. Nosotros vamos a ir con un planteo muy claro y muy contundente. Quienes somos parte de Confluencia, tenemos una propuesta para la ciudad, pero también en un contexto nacional en donde quienes formamos parte de esta fuerza
hay cuestiones que tenemos claras y esas cuestiones a nivel nacional que tenemos claras tienen que ver con el juicio político, tienen que ver con decirle no al acuerdo con el fondo, tiene que ver justamente con decirle no al gobierno por decreto. Y en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con decirle no a la concentración del poder, no al cogobierno y sí a la democracia participativa y sí a Eh, poder ser protagonistas de cómo queremos habitar la ciudad. De eso se trata. Por supuesto que eso en el marco de una plataforma que incluye recuperar la totalidad de la costanera, que incluye tener escuelas abiertas durante todo el día para poder desarrollar proyectos culturales, deportivos, musicales, que tiene que ver con terminar con el negocio de la basura. La verdad es que nos llama mucho la atención, ¿no? vos, Esta te- vuelta. no, justamente hablando de la basura, te iba a decir si vos también como Larreta sentías olor a pis o como dijo alguien que sentía también feo olor en Dinamarca. Mira, la verdad es que me parece bastante caradura de parte Sí, ¿no? de Sí. Reta que nos cuente que vuelve a la ciudad de Buenos Aires porque siente olor a pis. Sí, por supuesto la ciudad es una mugre y eso lo tenemos clarísimo. Y la ciudad es una mugre porque en estos 20 años, y la Reta de estos 20 años ha tenido que ver con los últimos 16, no se ha terminado con el negocio de la basura. En la ciudad de Buenos Aires no tenemos sancionada una ley de envases que, por ejemplo, limite los plásticos de un solo uso. No tenemos sancionada una ley de responsabilidad extendida al productor. ¿Cómo es posible que los grandes generadores de basura no se hagan cargo de los residuos que generan? No tenemos además ninguna política que mejore en términos de equipamiento y de condiciones laborales a los recicladores urbanos, a los cartoneros. La verdad es que las empresas que se reparten el negocio de la basura hace décadas se llevan el mayor porcentaje del presupuesto y sospechosamente la Reta les adelantó, ¿sí?, la renegociación de esa concesión cuando era candidato a presidente, ¿sí?, antes de tiempo. Que ahora la Reta nos diga que vuelve, porque en realidad le preocupa el olor a pis, sería buenísimo que él vuelva porque le preocupa haber liquidado nuestras tierras públicas, haber vendido la costanera y haber llevado a la ciudad de Buenos Aires a esta emergencia multidimensional que estamos transitando. Haber administrado la inmobiliaria de la Ciudad de Totalmente. Buenos Aires. Por eso, me parece que es un poco cara dura. Por supuesto que tenemos la versión de Jorge Macri, ¿no? Que es una versión a la que, a la lógica del negocio, le tenemos que sumar la lógica de la inutilidad, ¿no? Una Sí. gestión que no puede ni siquiera resolver el tema de la basura con un presupuesto que duplica per cápita al presupuesto de la ciudad de Barcelona, que no puede evitar que se le escapen todos los meses los presos de las cárceles y que no tiene una sola idea para proponernos a las porteñas y a los porteños más que construir la línea F que va a tener el primer ladrillo colocado dentro de un año y medio, que son solo 5 kilómetros, que en una de esas va a estar operativo después del 2032. Entonces, la verdad es que la gestión de Jorge Macri es una gestión en donde, insisto, al negocio con las grandes corporaciones inmobiliarias y financieras le sumamos la dimensión de la inutilidad. Y después, por Eh, supuesto, vemos muchas caras repetidas, no solo sí, los que sí. vuelven, sino muchas caras repetidas, ¿no? Que en muchas oportunidades han sido partícipes por omisión o no de llevar adelante esta lógica de una ciudad matriz negocio Sí. para hacer caja política. Bueno, María Eva, nada, hablamos de esto. ¿Tienen pensado cuándo lanzar la campaña? Bueno, yo lo que pienso es, no creo que tengan muchos medios que puedan salir a difundirlo, así que acá en este programa están disponibles y sí, después quizá lo charlaremos, no queda mucho tiempo, pero ir viendo también y hablando con otros candidatos, porque me imagino que habrá candidatos y candidatas que tienen representatividad en cada comuna por su lucha que se llevó adelante durante tantos años, unificando muchos de ellos, ¿no? Así que esperemos, no sé,
si vos hoy podés ya anunciar o todavía no, cuándo va a ser el lanzamiento y después lo que nos queda, poder hablar con vos nuevamente y con otros, lo que ustedes dispongan de hablar con otros candidatos que representen realmente a nuestras comunas en la lucha común. Mira, la lista se presenta este sábado, así que este sábado, luego de las Ah, 12 de la noche, vamos a conocer a todos los candidatos. Lo que sí adelanto, hay presentadas 8 alianzas y hay 11 partidos que eventualmente pueden presentarse solos, sí, sin el sí, marco de sí. alianzas. O sea que podría haber 19 listas en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que eso yo lo celebro porque da idea de una enorme diversidad, de una enorme pluralidad. Va a haber muchísimas candidatas y candidatos con quienes podemos acordar, con quienes no. Me parece que eso va a ser un debate sumamente interesante. En particular, nuestra lista lleva, si bien no está definida en su totalidad, pero lleva candidatos y candidatas maravillosas. Está Mónica Ruejas, una histórica referente del barrio de Piletones, que hace muchos años viene no solamente defendiendo su barrio, sino también defendiendo su comuna. Va a estar Jonathan Valdivieso, que es quien es el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es quien ha logrado desde el observatorio frenar la venta de muchísimas tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires, entre tantas otras cosas. Va a estar Fabián Piedras, un periodista sumamente comprometido. La verdad es que va a haber candidatas y candidatos que nos enorgullecen, ¿no? En esta lista de confluencia y que, insisto, son candidatos que ponen en valor el ejercicio de la política porque son candidatos que han hecho, ¿no? De esta política situada en el territorio, parte de su cotidiano y parte de su vida, y a mí eso me parece que hace una enorme diferencia, más allá de la Bueno. plataforma. Perfecto. Bueno, María Eva, te agradecemos esta primera charla. Vamos a seguir hablando de acá hasta las elecciones que van a ser en mayo, creo que es el 18, ¿no? 18 de mayo 18 de tenemos mayo. elecciones, vamos a elegir 30 legisladores para la ciudad de Buenos Perfecto. Aires, la mitad de la legislatura se renueva. Antes del 18 vamos a hablar un par de veces. Te agradezco. Gracias, buenas noches, María Eva. No, Chao, yo chao. a ustedes. Muchísimas gracias, Luis, y bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Chao, buenas noches.